Yo estudié la licenciatura en Psicología y en Arqueología, y de estas dos carreras confluyó mi gusto por la locura en época prehispánica. Entonces Jaime Echeverría, digamos, volviendo en tercera persona, pues es un joven investigador que se dedica a temas que tienen que ver con la alteridad y las emociones entre los náhuatl prehispánicos, y que actualmente realiza una estancia de investigación postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM con respecto al simbolismo de exceso, fertilidad y sexualidad del mono, igualmente entre los náhuatl del siglo XVI. Tengo dos libros, pero uno de ellos, que es el de Extranjeros y Marginados, que está publicado por la Fundación Cultural Armel Espitalier, está traducido al alemán, al inglés y al francés. Y el otro libro se titula Los locos de ayer, enfermedad y desviación en el México antiguo, que fue publicado por el Instituto Mexiquense de Cultura. La importancia social es cuál era la concepción que se tenía del extranjero y del marginado, y que muchas veces o no ha cambiado esa percepción, porque siempre la percepción del otro, del extraño, pues causa recelo, causa angustia, causa ciertos temores. Entonces ver que emociones y sensaciones que se experimentan frente al otro en tiempos actuales realmente no han variado mucho de cómo era en épocas antiguas. Y en el caso de la época prehispánica, pues es patente en ese texto. Es ver cómo una sociedad, todas las sociedades son profundamente etnocéntricas, y cualquier cultura que salga de los límites establecidos por esta cultura, pues van a ser tipificados como amorales, como excesivas, como transgresoras. Entonces es dar cuenta de fenómenos que siguen existiendo y que deben de evitarse. Los mexicas es